Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Alfonso Guerrero y viene a compartir conocimientos en el espacio Tu fe no mueve montañas, mueve al mundo. Alfonso Guerrero es certificado en coaching personal, IAC Coaching Masteries, y Arturo Orantes, también certificado como Master Practitioner en PNL. También acude al seminario intensivo de vidas pasadas por Brian Weiss y también tiene formación de maestros de un curso de milagros por Rosa María Wynn. Su misión es guiar a otros en su proceso de autoconocimiento, a través del cual podrán identificar y trascender sus propias limitaciones, con el fin de experimentar una vida llena de paz, certeza, dicha y plenitud. Su mensaje es un mensaje de amor, de perdón, de unión, de compasión, de claridad y de gratitud hacia uno mismo y hacia los demás. Antes quiero recordarte que si quieres colaborar con Mindalia puedes dar a me gusta debajo de este vídeo, también dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal. También, asimismo, puedes hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de PayPal, que encontrarás en la descripción escrita debajo del vídeo. Antes de comenzar, también informaros que Miquel Lizarralde realizará próximamente su gira por México y Estados Unidos de la mano de Mindalia Giras. El conocido medium dará conferencias, talleres y consultas privadas en la Ciudad de México y en Miami desde el 28 de agosto hasta septiembre de 2019. Si quieres más información puedes entrar en nuestra página web en www.mindalia.com y en la sección giras encontrarás más información acerca de esta gira. Para participar en directo, recordad también podéis usar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla haciendo vuestras preguntas a Alfonso durante esta velada y al final de la conferencia, de la exposición, las responderá. El funcionamiento, muy sencillo, tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Ahora sí, ya vamos a dar paso a Alfonso Guerrero y la conferencia Tu fe no mueve montañas, mueve el mundo. Alfonso, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, John. Gracias por esta invitación a Mindalia, a ti. Estoy muy emocionado y además encantado de poder compartir con tu público y con toda la gente que quiera escribir el día de hoy, conectarse y bueno, hagamos esto algo interactivo, que no sea simplemente un monólogo, chicos. Escriban sus preguntas, mándenlas para entonces profundizar más en el tema que voy a tratar el día de hoy. Pues Alfonso, vamos a echarnos un pelito a la izquierda y comenzamos ya cuando tú quieras. Vamos a echarnos un poquito a la izquierda, un poquito más. Ahí. Y cuando tú quieras, todo tuyo. Gracias. Listo, gracias. Pues sí, chicos, el día de hoy les voy a platicar por qué su fe no mueve montañas, sino que mueve al mundo entero. Para esto quiero empezar diciéndoles, ¿ustedes saben la diferencia entre fe y esperanza? Porque muchas veces se confunde y se cree que son lo mismo. La fe es tener esta certeza. La esperanza es tener un deseo. ¿Cómo es esto? Ah, sí, yo tengo la esperanza de que tal enfermedad se le quite a tal persona. Tengo esa esperanza. Cuando tienes fe es porque sabes que eso va a suceder. Tienes esa certeza de que eso va a suceder. Ahora, hay veces que la mente nos juega trucos y nos juega trucos que nos hace creer que estamos teniendo fe cuando en realidad estamos teniendo esperanza. Por eso es muy importante darnos cuenta si lo que tenemos es un deseo a que algo ocurra o si realmente estamos teniendo la certeza de que eso va a ocurrir. ¿Cómo podríamos saber esto? Muy fácil, con cosas de la vida cotidiana, que es como a mí me gusta explicar las cosas espirituales, aterrizándolo siempre a la vida cotidiana. ¿Tú tienes fe de qué? ¿De tener dinero? ¿De que tu pareja siga contigo? ¿De qué tienes fe o de qué tienes esa certeza? ¿De qué tienes? Porque las que pude haber dicho en este momento, tal vez para algunos son esperanzas. Son, híjole, yo espero, la verdad es que espero poder tener dinero a fin de mes, ¿sabes? Eso va a depender de cada persona. ¿Por qué les digo que depende de cada persona? Porque cada persona tiene un sistema de creencias distinto y no podemos hacer una generalización en cuanto a que lo que para uno es una cosa o un acto de esperanza, para otro es, por ejemplo, un acto de fe o es fe y certeza absoluta. Por ejemplo, ahí les va. Yo tengo fe, tengo certeza absoluta que voy a ser una persona inmensamente feliz por una sencilla razón. Porque hoy en día
estoy haciendo todo lo necesario para llegar a ese punto. Y aquí podríamos profundizar en otra cosa, si la felicidad es efímera, es solo unos instantes, o si puede ser eterna. Ese sería tema de otra charla. ¿Y qué pasa? ¿Cuál sería una esperanza? Bueno, pues yo espero llegar a los N cantidad de años, vamos a poner 95 años, con una salud impresionante. ¿Por qué les digo, o impresionante, o sea, de sano, ¿no? ¿Por qué les digo que eso sería una esperanza? Porque en mis ideas tengo asociado aún que cuando uno envejece, el cuerpo empieza a no ser óptimo como cuando teníamos 20 años, es decir, esa vitalidad y así. Esa es una de las creencias que tendría yo que cambiar. ¿Para qué? Para que en la vejez ahora yo tenga la certeza de que voy a ser una persona inmensamente sana y fuerte como un roble, ya saben cómo dicen, y voy a tener esta agilidad mental, y voy a tener claridad, y voy a tener salud. Entonces, ¿de qué va a depender que nosotros estemos en fe o en esperanza? Va a depender literal de cómo hayamos trabajado nuestra mente y cómo la hayamos enfocado. Si tú tienes más esperanza que fe, quiere decir que tú no crees tanto en ti mismo como podrías estar creyendo. Quiere decir que entonces tienes como muchos anhelos, muchas expectativas y no necesariamente tienes esta claridad, esta contundencia, esta certeza de que algo se va a dar en tu vida, de que algo ya es en tu vida. Ahora, cuando una persona tiene certeza, que es fe, como lo he venido diciendo, ¿qué ocurre? No dudas. Sabes que si este es el camino, es por ahí. Y no importa qué tantas piedras, qué tantas subidas, bajadas, qué tantos retos hay en ese camino, tú tienes la certeza de que al final de ese camino vas a llegar a ese objetivo que tenías. Y cuando tienes esa certeza, curiosamente, esas subidas, bajadas, esos conflictos, ese caos, eso que te mueve, ¿qué va a ocurrir? No te va a mover tanto como si tuvieras esperanza o ese deseo de llegar a ese lugar y simplemente no tuvieras la certeza. Por ejemplo, hay personas que quieren llegar a cierto punto. Vamos a pensar, quieren ser millonarias, quieren tener a la relación perfecta de su vida, una relación sana, quieren tener una autoestima buena, equilibrada o como le quieran llamar. Pero ¿qué ocurre? En su día a día, ¿qué es lo que están haciendo? Están teniendo pensamientos de escasez en lugar de abundancia, están teniendo pensamientos de juicios, de ataque hacia sí mismos y hacia otros, en lugar de pensamientos de unión. ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo hoy? Y ahora te voy a decir algo que es adicional. La fe, yo creo que todos tenemos fe. Simplemente la tenemos puesta en lugares que tal vez no te habías percatado. Esa certeza la tienes puesta en cierto lugar donde tal vez no te habías dado cuenta que la estabas poniendo. Por ejemplo, tal vez tienes la certeza de que el dinero te falta o te va a faltar y de que el dinero no te alcanza. Esa fe que estás teniendo está creando en tu mundo, está manifestando en tu mundo esa falta de dinero. Si tú tienes esa certeza de que no tienes salud, de que tu cuerpo está fallando, de que no tienes, no sé, inteligencia, de que no tienes claridad mental, de que no estás con una mente enfocada, ¿qué crees que va a pasar? Eso es lo que se va a presentar en tu vida, porque tú estás teniendo esa fe. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Cambiar el enfoque de nuestra percepción, de en qué estamos poniendo nuestra fe, nuestra certeza. La estamos poniendo en cosas que no nos ayudan a sentirnos bien, a estar bien, a crecer, a compartirnos, a unirnos con los demás, o la estamos teniendo en lo contrario, en cosas o pensamientos que nos alejan de los demás, en pensamientos de envidia, en pensamientos de comparación, en pensamientos en los que te haces menos o te haces más que otros y haces menos a otros. ¿En dónde estás poniendo esa certeza? Porque todos tenemos el mismo nivel de fe. No por ser una persona religiosa o no religiosa tienes más o menos fe. Esto no tiene que ver con religión, no tiene que ver absolutamente con una teología, no tiene que ver absolutamente con ninguna corriente filosófica tampoco. Simplemente es un hecho. El hecho es de que tú eres un instrumento de fe.
Y a partir de esa certeza, de esa fe, tú estás manifestando en tu vida de acuerdo a esa capacidad que tienes brutal, ¿de qué? De manifestar, de crear. Entonces, ¿qué pensamientos estás teniendo tú el día de hoy para torturarte o para gozar? ¿Para hacerte menos o para crecer? ¿Para permanecer en un estado de caos o de enfoque? ¿En dónde estás poniendo tu fe? Y en este momento quiero que escribas en tu cuaderno, en tus notas, en tu celular, quiero que escribas qué tipo de pensamientos es el más recurrente en tu vida. Porque esos pensamientos más recurrentes son justamente los que te están llevando a tener la vida que tienes. No hay forma de que una persona tenga una vida feliz, una vida equilibrada, si tiene pensamientos de escasez, de tortura y de dolor. No hay forma. Los pensamientos que estás teniendo son proporcionales a la vida que estás teniendo. Entonces, basta con que veas tu vida como es para que te des cuenta qué tipo de pensamientos estás teniendo. Una persona que tiene su enfoque, justamente su fe, su certeza en cosas de valor que lo hacen crecer, por así llamarlo, su vida va a ser de esa manera. Va a tener situaciones en donde esa persona tenga la oportunidad de experimentarse y crecer. Pero si una persona tiene su fe, su certeza en la vida es muy dura, nunca me alcanza el dinero, los hombres siempre me hacen esto, las mujeres son así, siempre me suceden este tipo de cosas. Esa actitud de víctima, esa actitud derrotista o esa actitud inclusive de creer que tiene que esforzarse para sobrevivir, ¿qué creen que va a ocurrir? Eso es lo que se va a manifestar frente a ti. Se va a manifestar esa situación que tú estabas teniendo, ese pensamiento, y se va a presentar frente a ti como diciendo, hey, esto es lo que estás pensando. Esto no es para que ahora te tortures y te culpes y digas, no puede ser, ahora sé que tengo esta vida y es por mi culpa. No, es para que te hagas responsable, para que a partir de hoy digas, wow, cierto, ahora puedo cambiar todo. Ahora yo soy el que puede crear, porque esa forma de fe, esa forma de certeza, la estás teniendo todo el tiempo. Te los voy a explicar de otra manera. Tu poder creativo de crear, no lo puedes parar. Es algo que no se puede parar. No importa si tú crees en Dios o no crees en Dios, no importa si crees en que tú tienes un poder de creación o no. Y creación no quiere decir que voy a materializar una manzana. Quiere decir que todo lo que estás pensando, literal, lo estás creando en tu vida. ¿Sí? Si tienes pensamientos de ataque, eso es lo que va a venir en tu vida. Va a venir juicios, va a venir una percepción en la que creas que alguien más te está atacando. Y eso pudiera ser o pudiera ser que no sea verdad. Te voy a poner un ejemplo. Alguien pasa en la calle y tú estás teniendo estos pensamientos de ataque, pasa alguien, te voltea a ver, como sea que te voltea a ver, y tú interpretas que esa persona está enojada contigo y te está echando pelea o quiere pelear contigo, o que algo le desagradó de ti. ¿Eso por qué crees que lo estás pensando? La persona no dijo absolutamente nada, solo te volteó a ver. Ah, no, es que yo ya conozco esas miradas. Esas miradas son de violencia, esas miradas son de juicio, esas miradas son de envidia. Esos pensamientos, querida, querido, son tuyos, no son de la otra persona y los estás proyectando en el otro para justificar tus pensamientos dementes y de tortura en otro, como si el otro tuviera el poder de torturarte a ti. Pero son tus propios pensamientos lo que lo están haciendo y lo que lo están haciendo real desde tu percepción a esa persona. Entonces, si lo que tú estás interpretando en tu vida no te está gustando, cambia tus pensamientos. Cambia tus pensamientos, ¿sí? Tu fe no va a ser que muevas una montaña, una sola montaña. Tu fe, tu certeza hace que muevas a todo el mundo. Porque si tienes certeza en lo negativo, de esa manera vas a mover y percibir el mundo. Si tienes certeza en el amor, en la unión, de esa manera vas a percibir al mundo. Por eso tu fe no solo mueve una montaña, mueve al mundo entero, mueve a toda la creación, mueve absolutamente todo lo que estés percibiendo por medio de tus sentidos, absolutamente a todo. Y esto lo hace por lo que estás pensando. Y te voy a dar un dato.
¿Sabías tú que hay estudios que dicen, y depende de la universidad y el estudio, que dicen que hay entre 45,000 y 60,000 pensamientos en tu mente al día? Diario. Estás pensando entre 45,000 y 60,000. Esa cifra parece amplia, es decir, el rango entre 45 y 60,000, repito, es por los diferentes estudios que hay. ¿Qué ocurre? Y te voy a hacer una pregunta. De esos, vamos a redondearlo a 50,000. De esos 50,000 pensamientos que estás teniendo al día, ¿cuántos pensamientos son de amor propio, son de amor hacia ti, son de unión hacia otros, son de no juzgar a otros, sino de unirte y ser compasivo? Y vamos a hacer aquí una encuesta y quiero que tú lo escribas y lo pongas ahí en el chat. Son 1,000. De esos 50,000, estás teniendo 1,000 pensamientos al día. 1,000 pensamientos al día. De amor, de unión, de compasión. ¿Cuántos levantaron la mano? ¿Cuántos pusieron yo? Ahora, estos son muy pocos los que lo consiguen. ¿Cuántos han tenido o tienen 500 pensamientos? Escriban ahí, yo 500, pero sean honestos, 500 pensamientos al día. ¿Ok? Muy poco, ¿cierto? Muy bien, vamos a bajarle. 200 pensamientos al día de unión, de amor, de no juzgar a otro, sino de unirte a otro. 200 pensamientos. Siguen siendo muchos. 50. ¿Cuántos tienes 50 al día que puedas contar? Sí, tuve 50 pensamientos al día de amor, de unión. ¿Te das cuenta de lo que pasa? Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen 10 pensamientos de esos al día? 10. Hay personas que no tienen ni siquiera un pensamiento de esos al día, chicos. Y te voy a decir algo. Ve la proporción tan exorbitante. Tienes 50,000 oportunidades de pensar de forma amorosa, de mover al mundo y tu creación, de percibirla de forma amorosa. ¿Y qué estamos haciendo? Percibiéndola de forma violenta, negativa, como víctimas, como que hay un esfuerzo, comparándonos, sufriéndola. Y todavía hay quien osa decir, es que así es la vida. No, así son tus pensamientos. Porque hay personas que a pesar de lo que esté ocurriendo en el mundo pueden seguir teniendo pensamientos de claridad, pensamientos de amor, pensamientos de unión, pensamientos de perdón, pensamientos de compasión. ¿Por qué? Porque tienen su mente enfocada. Entonces, ¿qué vas a estar haciendo o dejando de hacer? Hoy ya tienes esta información, ya la estás escuchando y puedes echarla en saco roto, y eso no va a impedir o no va a ayudar a que cambies tus pensamientos, ¿sí? Y no va a impedir que sigas creando, ¿ok? Entonces, de ti va a depender si te torturas o no te torturas. Si decides tomarte unos minutos al día, para al menos en esos minutos al día, enfocar tus pensamientos, o si decides seguir tirándolos y seguir manifestando y seguir creando desde el dolor, desde la separación, desde el conflicto, ¿sí? Porque eso no depende de cuánto conflicto hay afuera. Ese conflicto que hay afuera es porque tú lo estás percibiendo así. Porque hay personas que pueden perdonar al asesino de su hijo, al que mató a su hijo. Y hay otras personas que se mueren de tanto odio que tienen por el asesino de su hijo. El hecho es el mismo, asesinaron a su hijo. Una persona asesinó a su hijo. ¿Por qué unos pueden perdonar y vivir en paz y otros no? Chicos, porque cada uno lo decide. Cada uno decide si se va a torturar con sus pensamientos o si va a dejar de torturarse y va a decidir a favor de la paz, a favor de la unión, a favor del perdón. ¿Sí? Y el perdón no es que yo tenga el poder de perdonar a alguien como si yo fuera un juez del universo y decir, yo te perdono porque yo quiero. El perdón en realidad es liberar el juicio que hiciste. Pon mucha atención. El perdón es en realidad liberar el juicio que hiciste sobre una persona respecto a una situación. Si yo juzgué a ese asesino, al perdonarlo, lo estoy liberando de concebirlo como asesino. Estoy liberándolo de concebirlo como que él fue el que hizo eso. Eso no quiere decir que yo olvide que él hizo eso. Quiere decir que yo ya no lo voy a poner atención en que él
es un asesino o en que yo crea que él es un asesino, sino que él simplemente es un hermano igual que yo, es una persona igual que yo, que en cierto momento tomó ciertas decisiones y podríamos analizarlas y podríamos ir profundo hacia esa decisión, por qué hizo lo que hizo. Y te darás cuenta que esa persona básicamente se estaba o acercando al placer o alejando del dolor. Y eso tiene que ver con las creencias, con cómo creció, con las expectativas que tuvo, con los prejuicios que tuvo, los cuales tal vez son distintos a ti. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen creencias o pensamientos parecidos a ti? Ah, resulta que esas personas tú te sientes identificado y a los que no los tienen parecidas, te sientes no identificado. No identificado. ¿Por qué dices, no, pues es que yo qué tengo que ver con el asesino? ¿Sí? Yo no me identifico nada con el asesino, yo no soy un asesino. Sí, pero resulta que hay algo mucho más profundo ahí que te está uniendo al asesino. Y es el juicio que estás haciendo de él. Es el juicio que estás haciendo de la acción que cometió o que hizo. ¿Sí? Tú has hecho muchas acciones por las cuales seguramente te has juzgado a ti mismo o a ti misma. La pregunta es, ¿de qué sirve seguir juzgándote? ¿Por qué no perdonas eso que crees que hiciste y por lo cual te culpas? Perdona ese evento. En ese momento no había otra forma de que hicieras algo distinto. ¿Por qué sé esto? Porque hiciste lo mejor que pudiste haber hecho. Así eso que hayas hecho desde la percepción de muchos o desde tu percepción, viéndola del futuro hacia el pasado, digas, no, es que hubiera hecho eso, hubiera hecho tal cosa, hubiera hecho esto otro diferente. Ese hubiera, chicos, literal no existe por una sencilla razón. En el momento que ocurrió, vamos a pensar que fue en el pasado, hiciste esta acción. En ese momento hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías a tu alcance, con los pensamientos y las creencias que tenías a tu alcance. Eso puede cambiar una hora después y decir, ya que lo analizas, pude haber dicho esto, pude haber hecho esto otro, pude haber actuado de esta manera. Ajá, pero ese tiempo ya pasó. Ese hubiera no existe porque ese tiempo ya pasó. Hoy podrías resolver eso de una forma distinta. Y eso, si lo ves en el futuro, vamos a decir 10 días adelante, avanza el tiempo y volteas hacia atrás y lo ves, dirías, uy, es que hubiera hecho esto distinto. Claro, porque así es. Y la mente egoica, ¿qué quiere hacer? Nos va a torturar, para eso está, básicamente para torturarnos. El ego no es ni tu amigo ni tu enemigo, dice el curso de milagros. El ego simplemente es un sistema de pensamiento, el cual tú tienes la opción de hacerle caso o de no hacerle caso. Y esa es tu decisión. Es tu decisión. No eres tú. Tu ego no eres tú. Ese personaje que has creado, que has pensado que eres eso, no necesariamente eres tú. Simplemente un personaje, el cual vas a dejar cuando este estuche deje de servir. Y después entrarás a otro estuche. Y entonces, ¿qué pasa? No, ya tengo otro ego que se llama tal. Eso no eres tú. Ese es simplemente un personaje. Eso es simplemente un disfraz que te estás colocando por cierto momento. Entonces, aquellos de ustedes que crean, por ejemplo, no, es que yo soy una persona depresiva, es que yo soy una persona enojona, yo soy una persona que no recuerda las cosas, que tengo mala memoria, que no escucho, que no pienso bien, que no, lo que sea que estén juzgando. Chicos, eso es lo que ustedes están juzgando y es el personaje al que le han atribuido eso. Una persona que se cree enojona no quiere decir que sea enojona, quiere decir que le ha puesto más atención al enojo que a cualquier otra cosa en su vida. ¿Sí? Que le ha puesto más atención al enojo en lugar de a la tristeza, que le ha puesto más atención al enojo en lugar de a la felicidad o a la paz. Pero eso no quiere decir que esa persona sea, tú eres enojón o tú eres una persona triste o depresiva. No, simplemente quiere decir que en un momento dado de tu vida, en un espacio de tiempo en tu vida, le pusiste más atención a ello. Y eso no quiere decir que así tenga que ser toda tu vida. Tú puedes cambiar en este instante y decir, ¿sabes una cosa? Renuncio a ser una persona enojón. Mejor prefiero comunicarme antes de estar en enojo. Y comunicarme, yo podría comunicar mi enojo y decir, ¿sabes una cosa? En este instante estoy enojado y estoy molesto por esta situación, pero no de una forma así como volcán, que estallo, ¿sabes? Explosiva. No,
Hay formas de comunicarse mucho más asertivas. ¿Qué pasa cuando permitimos ser prisioneros de las emociones? Es cuando somos volátiles, volátiles emocionalmente. ¿Y eso qué hace? Que en realidad emocionalmente no seas una persona madura, eres un niño. Emocionalmente eres un niño y la gran mayoría de los adultos allá afuera son niños emocionales. Ah, no me habló la persona que me gusta, me enojo, ya no le voy a marcar. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es lo que deseas? ¿Deseas hablarle o no deseas hablarle? Sí, sí, deseo hablarle. Y entonces, ¿por qué te castigas a ti mismo al no hablarle? ¿Entiendes? Y esto puede ser mucho más complejo y podremos profundizar mucho más, pero eso va a depender de ti. Va a depender de qué tan plano quieras ver las cosas o qué tan profundo quieras ir a las cosas. ¿Sí? Eso depende de qué tanto creas que la vida que tienes hoy es la vida que deseas seguir teniendo o si hoy algo tal vez te movió y dices, sí, creo que puedo decidir a partir de hoy tener una vida distinta. Creo que a partir de hoy puedo decidir compartirme de una forma distinta con los demás. Creo que a partir de hoy puedo ser una persona más amorosa en lugar de ser una persona más introvertida o más como no, no me gusta convivir o no, esa persona me cae mal, ¿sabes? En lugar de ser una persona que hace tantos juicios, tal vez puedes ser una persona que conviva. ¿Qué pasa? Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando estás rodeado de personas que juzgan? Y tú dices, no, es que odio ese entorno porque son personas que juzgan. ¿Qué estás haciendo tú a hacer ese comentario? Estás juzgando a las personas que juzgan. Entonces eres parte de ese núcleo. ¿Qué pasaría si por el contrario, cuando están esas personas juzgando, tú cada juicio de esos lo estás perdonando, lo estás liberando, estás cambiando tu percepción sobre ese juicio que estás teniendo? Cambiaría totalmente todo. Y en lugar de tener pláticas drenantes donde te estás viendo afectado por los juicios que están haciendo las personas, estás teniendo interacciones donde tú estás cambiando tu percepción de esos juicios a favor de qué? De la libertad, del amor, de la unión. Eso te aseguro que es mucho más beneficioso para ese círculo que el que tú sigas quejándote porque las personas hacen juicios, critican, atacan, X, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cada uno es responsable de lo que está metiendo en su cabeza y de lo que sale de ella. Cada uno es responsable, porque es una actitud muy fácil el decir, no, claro, es que si mi pareja o si tal persona, mi jefe, me está atacando, pues yo también voy a atacar, porque ¿qué otra? Eso es muy fácil, chicos, y es la salida del ego. Pero ¿qué pasaría si tú frenas eso y dices, no, a partir de hoy yo voy a buscar formas distintas para resolver esta situación? En lugar de enojarme, en lugar de entristecerme, en lugar de ser confrontador y que esa relación sufra como mermas o sufra colisión, voy a buscar que esa relación se fortalezca, voy a buscar que esa relación sea de unión y sea de amor. Eso no quiere decir que la relación continúe por el resto de los días. Quiere decir que al menos tú estás aportando a la relación lo mejor que puedes aportar, que es tu amor, que es el no juzgar, que es el cambiar los juicios que pueda haber, transformarlos, liberarlos, perdonarlos, como te dije, como te expliqué ya. ¿Y qué? Y unirte a la persona sin juicios. Y eso hace que nuestras relaciones cambien totalmente. Y hace que literal, ahora tú seas el que mueve al mundo. Y no quiere decir con esto que ahora todo el mundo te hace caso. No, quiere decir que lo que tú estás percibiendo del mundo es de lo que tu mente se ha estado llenando y entrenando. Si tú quieres ser una persona que vive en paz, entonces procura la paz. Entonces entrega la paz para que entonces la conserves. ¿Y por qué digo eso? Cuando entregas tu paz, es decir, tú vas por la calle de una forma pacífica, ¿qué es lo que estás conservando para ti? Paz. Estás manteniéndola, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando tú le entregas a alguien violencia? ¿Qué es lo que estás conservando contigo? Paz. Imposible. Estás conservando esa violencia, esa ira en ti se mantiene. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tú quisieras conservar? Porque a partir de ello, es entonces lo que vas a poder compartir de forma consciente, porque vas a saber que eso que estás compartiendo lo estás conservando para ti. ¿Quieres compartir abundancia para entonces ser una persona abundante? Hazlo. Y no se trata de dar dinero o de regalar cosas.
Se trata de que tus pensamientos sean abundantes y no de escasez. Porque no importa que tanto dinero tengas en una cuenta de banco. Si tus pensamientos son de escasez, vas a sentir que eso no es suficiente. Vas a sentir que eso puede desaparecer. Vas a sentir que alguien te lo puede robar. Vas a sentir que alguien te tiene envidia. ¿Te das cuenta? No tiene que ver con la cantidad. Tiene que ver con el nivel de pensamiento que estés teniendo, con la calidad de pensamiento que estás teniendo. Estás teniendo pensamientos, insisto, de escasez o de abundancia, de ataque o de paz, de desunión o de unión, de victimismo o de amor. ¿Qué clase de pensamientos estás teniendo? Y escríbelo ahí en el chat, porque esto quiero que sea súper interactivo. ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo? Porque por esos pensamientos es que tu mundo se está creando. Es por esos pensamientos que está pasando lo que está pasando a tu alrededor. Es por esos pensamientos por los cuales en ciertas situaciones tú te sientes mal o te sientes bien. Es por esos pensamientos por los que tal vez te sientas mal por personas que están sufriendo cierto tipo de situación, ya sea hambre, violaciones, ataques de alguna manera, una guerra, perros abandonados, lo que sea, que te enganchas con una de esas situaciones, es por tus pensamientos que tienen algún tipo de asociación con esas situaciones y que esas situaciones te están mostrando, hey, estás teniendo pensamientos que no te están llevando a ser feliz, que te están llevando a ver personas maltratadas, que te están llevando a ver animales maltratados, que te están llevando a ver sufrimiento en tu vida. Y me podrías alegar, es que así es la vida, es que la vida es de sufrimiento, es que la vida es así. No, así elegiste ver la vida, que es muy distinto. ¿Cómo estás tú eligiendo ver la vida? Porque como eliges ver la vida es como te estás eligiendo ver a ti. No hay forma que elijas ver un mundo lleno de tristeza y tú estés eligiendo para ti ser una persona inmensamente feliz. No hay forma. La fórmula no cuadra, no macha. Tiene que ser, si quiero felicidad, estoy viendo felicidad y estoy procurando la felicidad. ¿Sí? La paz, lo que quieras. Si estoy viendo tortura, eso es lo que voy a ver en mi vida. Tortura de alguna manera. Tan fácil. Si ves una película, fíjense, ustedes no les gusta, bueno, a una persona, ¿no? No le gusta el terror en su vida, pero ve películas de terror. Y entonces, ¿qué pasa con su pensamiento? Se queda con ese terror. ¿Se dan cuenta? Y está manifestando ese terror de alguna manera. Y después va a estar pensando, uy, pero es que, ¿y si cierro la puerta y apago las luces y hay alguien en el apartamento? ¡Qué miedo! ¿Se dan cuenta cómo se va representando esto una y otra vez y empieza a manifestarse de esas formas? Es, sí, recuerda que tú tienes el poder de crear de acuerdo a la calidad de pensamientos que estás teniendo. Si algo te pido que hoy te quede y te exhorto a que te quede algo, es hacerte consciente de la calidad de esos pensamientos que estás teniendo. Si esos pensamientos tú sientes y tú crees que son perfectos para ti desde tu percepción, que te están teniendo en una vida que a ti te gusta, perfecto, síguelos manteniendo, no los cambies, continúalos, muy bien. Pero si tú sientes que estás en una vida donde no te está gustando el resultado, las emociones que estás teniendo, las relaciones que estás teniendo, entonces cambia tus pensamientos, reenfoca tus pensamientos. Hay muchas técnicas para hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, es el curso de milagros. Otra es la confrontación de creencias o, sí, poner la creencia que no te gusta con una nueva creencia y colapsar las creencias. Se llama colapso de creencias. Hay muchas técnicas. Para mí, la más poderosa es el curso de milagros. Sí, yo soy practicante del curso de milagros y cualquiera puede ser practicante del curso de milagros. ¿Sí? Y el curso de milagros parecía ser algo nuevo, pero no es algo nuevo. Es algo que lleva muchísimo tiempo en otros idiomas funcionando. Ahora, esto fue traducido, ¿para qué? Para que acá en Occidente lo entendiéramos de una forma como más fácil, ¿sí? Entonces, emplea tiempo en tu vida para tener pensamientos de calidad. Sea el tiempo que decidas asignarle. De esos 50,000 pensamientos al día, ¿cuántos el día de hoy vas a tener en amor? Vas a tener de perdón, vas a tener de unión, vas a tener de compasión. ¿Cuántos al día? Escríbelo ahí. Y cada que hagas uno, lo palomeas. 1, 2, 3, 4. Y al final del día haces tu recuento y los cuentas. A ver cuántos fueron. Porque de esa manera te vas a dar cuenta si tú estás aportando a eso que dices querer o si en realidad no estás aportando.
Te agradezco muchísimo este tiempo que has compartido conmigo y ahora vamos a contestar tus preguntas. En el caso que las tengas, yo soy materia dispuesta para compartirme. Muchas gracias. Pues Alfonso, ahora sí, muchísimas gracias por toda la información, por toda la conferencia. Simplemente antes de pasar a las preguntas, vamos a recordarte la gira que realizará el reconocido medium Mikel Lizarralde a través de este vídeo que hemos preparado. Ahí va. Hola amigos, soy Mikel Lizarralde, medium y vidente, y quisiera invitaros a que os unáis a mí en la gira que voy a realizar próximamente en las ciudades de México y Miami junto a Mindalia. Si lo deseáis, juntos podremos averiguar qué es el más allá, aprenderemos a conectar con nuestros seres queridos, recibiremos mensajes de nuestros seres queridos, de nuestros guías, de nuestros protectores. Si tu hijo no era tan creyente, pero sí tenía su fe, y ellos insisten que a veces son ellos los que te menean la cama. Y además de todo esto, también podréis disfrutar de un taller donde vosotros mismos podréis desarrollar la técnica, podéis aprender y experimentar en primera mano qué es la mediunidad, cómo se trabaja la intuición. En los meses de agosto y septiembre, Ciudad de México, en Miami. Toda la información, Mindalia.com. Os espero. Gracias. Pues ahí estaba ese vídeo acerca de la gira de Mikel. Esperemos que os podáis apuntar e ir a verlo en Miami y en Ciudad de México también. Vamos a pasar ya a las preguntas. Nos dice Ligo desde Adrián... Ligo es el nick. Nos dice Adriana desde Colombia. ¿Cómo confiar si solo has vivido adversidades? Claro. Y es una pregunta sumamente válida y es una pregunta que muchas de las personas pudieran tener. Esas adversidades las estás teniendo y las sigues teniendo o las podrías seguir teniendo porque en tu mente sigues haciendo de esas adversidades algo real. Es decir, estás poniendo tu atención en que tu vida está llena de adversidades y mientras sigas teniendo esos pensamientos de esa manera, las adversidades, las calamidades, el caos va a estar presente en tu vida. Entonces, ¿qué pasaría? Y yo te exhortaría a que vayas tal vez a una terapia, a una sesión de coaching o a o sea, con alguien que tengas confianza en esa persona o que te hayan recomendado. ¿Para qué? Para profundizar en la calidad de tus pensamientos, en qué tipo de pensamiento estás teniendo y desde dónde esos pensamientos los adquiriste. Es decir, ¿fueron tus padres los que te dieron ese tipo de creencias? Te dijeron, es que la vida es dura, es que el dinero no crece en los árboles, es que tienes que pagar con el sudor de tu frente tu vida, es que nadie te va a regalar tal cosa. O sea, ¿qué tipo de creencias estás teniendo? Porque esas creencias son las que estás manifestando una y otra y recreando una y otra vez en tu vida. Esto no se trata de confiar o de no confiar. ¿Por qué? Porque muchas veces, y así como le hice la pregunta, ¿cómo confiar si he tenido una vida llena de calamidades o estoy teniendo una vida llena de calamidades? No se trata de que confíes, se trata de que pongas manos a la obra y entonces te vas a dar cuenta que cuando tú enfocas tus pensamientos en lo que realmente deseas, empieza a cambiar todo y eso, por consecuencia lógica, te va a llevar a confiar. Entonces, primero, pongo atención en lo que me está haciendo daño, lo cambio por algo que yo deseo y luego llega la confianza de forma como por consecuencia lógica llega la confianza. Nos vamos a ir con más cuestiones de los espectadores. Magdalena desde Honduras tiene varias preguntas. Hemos contestado alguna, pero vamos a intentar profundizar. Nos dice, ¿puedo carecer de fe? ¿Cómo me aseguro de saber a qué tengo fe? ¿Se puede aumentar la fe? ¿Cómo? Ok, no, es imposible y te invitaría a que veas otra vez la conferencia. Es imposible que no tengas fe, ¿no? Aquí estuve explicando justamente al inicio lo que es la fe, porque no hay forma de que no tengas fe. Simplemente es en qué tienes puesta tu fe. Y ahí te invitaría a que veas nuevamente esto y vayas escribiendo en qué puntos estás poniendo tú tu fe, en qué situaciones te estás poniendo tu fe. ¿Estás poniendo tu fe en la escasez, es decir, la fe como certeza, la estás poniendo en la escasez, le estás poniendo en el victimismo, le estás poniendo en el caos, en el conflicto que hay en tu vida? ¿En qué estás poniendo esa certeza, esa fe? Ahora, ¿se puede incrementar la fe? Yo creo que no se puede incrementar la fe, simplemente se puede reenfocar la fe a lo que realmente deseas. Es, digamos, tú tienes un 100% de fe, ¿en dónde la estás enfocando? ¿En pensamientos que te alejan, digamos, de tu esencia
o que te acercan a tu esencia. Esa es la clave. El 100% lo tenemos todos. Todos tenemos el 100% de fe. Simplemente es en dónde estoy poniendo la atención de esa fe o de esa certeza. En cosas que me ayudan a crecer o me hacen víctima. ¿En dónde le estás poniendo, querida? También nos pregunta Magdalena, mi consulta, siempre he creído que algo fabuloso viene. ¿Podría ser fe? Si tienes la certeza de que algo fabuloso viene y eso viene, es como estar seguro, imagínate, es como estar seguro de que yo cuando oprime el apagador se va a apagar o se va a prender la luz. Eso es certeza, tienes fe en eso, ¿ok? La esperanza sería, uy, ojalá que cuando lo prenda haya luz. Ojalá sí haya luz hoy en mi casa, ¿sabes? Esa sería la diferencia. Entonces, si tú tienes la certeza en tu terapia de que algo fabuloso va a ocurrir, la certeza, entonces eso es porque ocurre. Pero cuando dices, ojalá algo fabuloso ocurra, quiere decir que tienes esperanza. Angélica López, desde México, felicidades, Alfonso. Yo sé que tengo pensamiento de escasez o de merecimiento. ¿Cómo cambiarlo? Gracias. Muy bien, tendríamos que empezar a hacer como una indagación sobre qué tipo de creencias tienes y desde dónde las estás teniendo, como mencionaba. Si vienen de tus padres, si vienen de que algo que escuchaste en la escuela, de dónde fueron instauradas, a qué edad fueron instauradas todas esas creencias que tienes y si esas creencias el día de hoy te están sirviendo o no te están sirviendo. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que justifican esas creencias de escasez y creen que les sirven. Por ejemplo, no, es que si yo tengo dinero, quiere decir que alguien me va a poder robar, o que el dinero es mal habido, o que las personas se van a alejar de mí por el dinero, o que el dinero rompe familias. Te estoy diciendo creencias, ¿ok? Entonces, si una persona tiene ese tipo de creencias, ¿qué crees que va a pasar en su vida? No va a tener dinero, pero sí va a tener una familia unida, porque esa es la creencia que quiere y que está manifestando y que está teniendo. Entonces, si para alguno de ustedes es que el dinero distancia o rompe a las familias, ¿qué creen que va a pasar? Si ustedes quieren que su familia siga unida, no van a tener dinero. Por eso, esa creencia en específico no serviría si quieres tener abundancia económica y quieres tener una familia unida. Tendríamos que romper esa creencia y sustituirla por una creencia que lleve a estas dos de la mano y en una convivencia armónica. Eso se tiene que hacer en un proceso que puede llevar a lo mejor media hora y que entonces podemos hacer ese cambio justamente de una creencia que me está llevando a algo que ya no quiero, pero que en algún momento esa creencia la adopté como propia porque me servía para algo, y eso es algo muy importante. Todas las creencias, aunque sean creencias limitantes, las adoptamos como propias porque en cierto momento pensamos que nos servían. Ok, el chiste es hacerse consciente que hoy ya no te hacen sentido, ya no te sirven, ya no te aportan. Y ahora sí, una vez que eso ocurre, puedes sustituirla por una creencia que sí te haga más sentido, que sí te aporte, que sí te ayude. Nos dice André A desde Colombia, consejos para que mi negocio crezca. Gracias. Enfoca tus pensamientos de abundancia. El negocio crece o no crece por tus pensamientos que estás teniendo. Literal. Si tú llegas a tu negocio con pensamientos de otra vez este trabajo, no puede ser, otra vez la clientela, no, es que qué asco convivir con personas así, o sea, mis compañeros de trabajo no me gustan. ¿Qué crees que va a pasar con el negocio? El negocio te va a retribuir eso de la misma manera en la que tú estás aportándolo, ¿sí? De la misma manera. Entonces, ¿qué tendrías que estar haciendo tú? Enfocando tus pensamientos, esos 50,000 pensamientos que tienes al día, ¿cuántos vas a enfocar a que tu negocio florezca? Es decir, vas a tener pensamientos de, ejemplo, visualizaciones de que tu negocio crece, o vas a tener relaciones sanas con los que están en tu negocio ahí cooperando contigo, vas a tener como la mejor actitud con tus clientes, vas a ser agradecido con cada uno de ellos, sean clientes, sean proveedores o sean socios, o sea, lo que sea, vas a ser agradecido. Esa es la mejor manera en la que tu negocio puede llegar a lo que tú quisieras que llegue, a lo que tienes la esperanza de que llegue, ¿sí? Pero primero
Hay que quitar todo ese lastre mental que tenemos y reenfocar nuestros pensamientos a lo que realmente deseamos. De lo contrario, podemos estar diciendo N cantidad de repeticiones o seriaciones de mi negocio es abundante, mi negocio es abundante, mi negocio es abundante de decretos, sin que estos surtan efecto. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que nos están alejando de ello, hay actitudes que nos están alejando de ello, hay, por ejemplo, una práctica de no gratitud, que la gratitud, no sé si lo sepan, es una de las llaves que abre justamente la abundancia. Entonces, si no puedes tener gratitud por lo que ya hay en tu vida, y esto es para todos, entonces no esperes abundancia en tu vida porque, ¿qué va a decir el universo? Ah, esta persona ni siquiera se da cuenta de que ya lo tiene, de que ya tiene abundancia, de que ya es abundante. Entonces, ¿cómo puede ser más abundante si ni siquiera sabe que ya es abundante? ¿Me explico? Continuamos con más preguntas. Robert Builder de Estados Unidos. Tener fe te convierte en un mago de tu realidad. Comprender que la única forma de cambiar tu vida no es odiando, sino amando todo por ser parte del espíritu de unidad con Dios. ¿Esto es así? Sí, así es. Así es. Yo le quitaría como la parte mago de mi vida, porque a mí no me gusta usar como el misticismo. Se ha utilizado mucho misticismo en la parte espiritual, entonces yo trato de quitar como todas las palabras y todos estos conceptos místicos que llevan como, entonces tengo que ser como mago. No, no, no. Simplemente cuando tengo fe, tengo la certeza de que algo está sucediendo. ¿Por qué? Porque he entrenado mi mente a que piense de esa manera. En lugar de estar pensando con una mente egoica, está pensando con una mente recta o una mente sin juicios, la cual es una mente que tiene certeza. Nos vamos ahora a Costa Rica con Dayan Villafuerte. ¿Cómo saber si lo que deseo hacer es un acto de fe o de esperanza? También nos pregunta, ¿cómo saber si los obstáculos que se presentan para conseguir lo que deseo son una señal del universo para no seguir y dejar de aferrarme a eso? Súper. Mira, las famosas señales de universo y cuántas repeticiones debe haber y todo, ¿sí? Si tú sabes que tú quieres hacer algo, un proyecto, el que sea, y es rechazado una y otra vez por el banco, por amigos, en cuanto a tal vez necesitabas un préstamo, ¿no? Y es rechazado y rechazado y rechazado. ¿Cuántas veces podrías intentarlo? Creo que no hay una regla. En el mundo espiritual se habla a veces de 3 veces. Si 3 veces no funcionó, es que no es por ahí. Les voy a decir algo, no sé si ustedes sepan, pero el CEO de Honda, o Honda, de acuerdo a su país, como lo pronuncien, ese señor fue rechazado, si no me equivoco, más de 750 veces cuando quiso crear algo, quiso crear la empresa. Rechazado, rechazado, buscó por todos lados con los gigantes esta financiación, buscó por todos lados. Fue rechazado, rechazado, rechazado. Él terminó formándola y ahora resulta que es más grande que aquellos a los que les había pedido dinero. 750 veces. La pregunta sería, ¿cuántas veces tú estás dispuesto a, entre comillas, fracasar para aprender de eso y capitalizarlo para crecer? Porque es una forma muy fácil el decir, no, es que el universo me está diciendo que no, y entonces abandono. ¿Y cómo sabes que al siguiente intento no era cuando se abría esa puerta? ¿Cómo sabes que los primeros intentos tal vez te iban a llevar a un escenario que no era el más conveniente para ti y que era hasta el escenario 800 o el intento 800 o el intento 5 o 10, el que sea, el que realmente te iba a llevar al escenario con el que estabas vibrando? Todo tiene que ver con un asunto de vibración. Entonces, si algo no está en la misma vibración, la misma frecuencia que tú, eso no se va a dar. No se va a dar. Ahora, con esto quiero dejar algo claro. Tal vez tú estés en un pensamiento, y esto es para todos, tal vez estés en un pensamiento de cierta vibración que te lleve a que tu realidad tenga, entre comillas, un fracaso. Digo entre comillas porque yo no creo en fracasos, ¿ok? Un fracaso. Y vas a decir, pero ¿cómo? Si fue a la primera que se dio y todo se dio como súper bien y ahora se da esto. Sí, porque eso te va a enseñar algo que no te lo pudo haber enseñado el que saliera a la primera, el que saliera como las cosas como tú esperabas, sino que tenía que salir y luego tener esta especie de fracaso para tú entender un aprendizaje que de otra manera no hubieras tenido. Toda experiencia en nuestra vida nos está mostrando algo.
Entonces, yo les diría, no duden tanto en que será, no será, es por aquí o no es por aquí. Pongan manos a la obra. Si realmente ustedes sienten que eso es lo que desean hacer, ahí está su pasión, ahí está su entrega, les fascina lo que están haciendo, continúen haciéndolo. Hay personas que se han tardado 3, 5, 10 años en llegar a lo que querían llegar, en que alguien les hiciera caso para publicar algo, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué sabían? Que no se iban a derrotar, que no iban a dejarse consumir por esta actitud derrotista o de víctima. Justo acabo de ver una película que el cuate este quería escribir un artículo, o sea, ni siquiera un libro, quería escribir un artículo, lo rechazaron más de 50 veces. Y hubo un día en que su pensamiento cambió, ¡pum! Y empezó a hacer eso, y después fue un libro, y tal. Claro, empezó a cambiar todo, pero bastaba con que cambiara un pensamiento. La pregunta es, una vez más, ¿en dónde estás enfocando tus pensamientos? Porque esos pensamientos son los que están generando cierta vibración y esa vibración es la que está atrayendo a tu vida las experiencias que estás teniendo. Vamos con las últimas preguntas. Nos dice Melanie Uni Latina desde Argentina. ¿Cómo es el choque de creencias? ¿Cómo practicarlo? Para poder aplicarlo cuando aparecen creencias limitantes o negativas. Sí, muchas veces la creencia negativa o la creencia limitante se disuelve cuando te das cuenta de lo que esa creencia te estaba aportando. Por ejemplo, la creencia de... Les voy a poner un ejemplo de una creencia que es súper fuerte y hay mujeres que viven con eso. Ajá. Imagínense que una persona tiene la creencia de que la soledad es la peor tortura que puede existir en el mundo. El estar solo es lo peor que les pudiera ocurrir. Esa persona está en pareja y resulta que su pareja es violenta y esa pareja la golpea y sus amigas le dicen, oye, salte de ahí y por todos lados le están diciendo, hey, muévete, muévete, muévete. Resulta que para ella es menos doloroso mantenerse en un lugar donde la golpeen a hacer real esa creencia limitante de estar sola, ¿saben? Estar sola es lo peor que puede ocurrir. Entonces va a hacer todo lo que sea necesario para no estar sola, porque esa creencia es súper fuerte para ella. ¿A qué tendríamos que ir? A llevar a esa creencia a lo que se le llama a lo absurdo. Cuando se dé cuenta que ha habido tal vez una vez en su vida en la que ha estado sola y no ha pasado nada, no ha sido como lo peor que pudo haber pasado, sino que no pasó nada, pudo sobrevivir y sobrevivió, se va a dar cuenta que su creencia no es total. Primero hay que enseñarle a la mente que la creencia no es absoluta, no es total. Y eso, ¿cómo lo puedes hacer? Con ejemplos de otras personas. Ah, mira, esta persona puede estar sola y está bien, esta persona está en pareja y está bien, esta persona puede estar en pareja y sola y está bien, ¿sabes? Cuando le empezamos a llevar así, nos damos cuenta que nuestra creencia no es simplemente así es las cosas, como muchos dicen, ¿no? Esa es la clásica. Cuando alguien dice es que así son las cosas, es porque esa creencia cree que todos la tienen, lo cual es como casi imposible que todos tengan la misma creencia. Cuando la empieza a llevar a eso, a darse cuenta que no todos la tienen, su creencia empieza solita a debilitarse. Y ahora, cuando se da cuenta que lo que está ganando en su vida en realidad no es lo que quisiera ganar hoy en el presente y podría ganar algo mucho mejor. Por ejemplo, ¿realmente lo que quieres ganar es una golpiza cada 3 días? O sea, ¿realmente lo que quieres ganar es estar recibiendo migajas de amor de una persona? ¿Realmente lo que quieres ganar es permanecer en un lugar donde no eres valorada, donde no eres aceptada? Cuando te empiezas a dar cuenta de eso y dices, no, pero es que es absurdo que yo me mantenga en esto por miedo a estar sola. ¿Y qué pasa si dices, qué pasa si vivo 2 días la soledad, una semana la soledad y confronto a ver qué hay detrás de ella? Resulta que se deshace esa creencia. Se deshace esa creencia. Hay formas de confrontar creencias, como la que dije hace rato, o vivir justamente lo que la creencia te dice para darte cuenta que la creencia era mucho mayor en tu mente de lo que en realidad. Es como el miedo es más grande en tu mente de lo que en realidad puede manifestarse. La creencia de que al estar solo te vas a morir es una creencia, chicos. Nadie se muere por estar solo. Nadie se muere por estar solo. Lo que te lleva a morir son los pensamientos que tienes adicionales a eso. Si tienes pensamientos de depresión y entonces ya no como y entonces esto, eso es lo que te mata, pero no el estar solo físicamente. Es imposible que tú estando sola te mueras. Si no, dile a una persona
¿Qué pasa cuando entras al baño? ¿Estás sola, sí o no? Sí. Cuando te bañas, sí, estoy sola. Ok, ¿y te moriste? No. ¿Ven? Eso es llevar la creencia a lo absurdo. Y entonces esa creencia se empieza a debilitar y después podemos instaurar una nueva creencia. Es la instauración de esa nueva creencia es, ok, tengo que ver que sea realmente positiva, que me aporte, que me sirva, no que sea otra creencia limitante, porque sería como algo absurdo, y además practicarla una y otra vez, llevarla a la acción. ¿Para qué? Para que la mente se acostumbre ahora a esta nueva creencia. No, no basta con, ya me di cuenta que esto es una estupidez o esto es algo que no me gusta, sino que ahora es esto y voy a practicar para que esto se instaure en mí, al menos 21 días, chicos. Pues Alfonso, de esta forma hemos llegado ya al final de la conferencia. Muchísimas gracias por todo. Nos han visto, estoy mirando aquí, en países como Estados Unidos, México, Colombia, Honduras, España, Chile, Costa Rica o Venezuela. Hemos llegado al final de las preguntas. Si os ha gustado la charla de Alfonso, la temática, podéis agradecerlo dando me gusta justo debajo de este vídeo, también suscribiéndose a nuestro canal en YouTube. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Alfonso para que se despida de todos vosotros. Chicos, muchísimas gracias por el tiempo que dedicaron a esto, por sus preguntas y por poner atención a esto. Ustedes son creadores de su realidad. Nadie es creador de la realidad de otro. Cada uno es de su propia realidad. Enfoquen sus pensamientos y les aseguro que su vida va a cambiar hacia lo que desean. Háganse conscientes del tipo de pensamientos, de la calidad de pensamientos que están teniendo y entonces podrán hacer literal milagros en el mundo. Yo soy Alfonso Guerrero, muchísimas gracias por todo. Hasta pronto. Pues Alfonso, muchísimas gracias de nuevo. Ahora sí, ya vamos a finalizar recordando a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.